Bueno, para nuestra clasificación de tipos de estructuras, o para definir nuestros tipos de estructuras, más bien, tenemos diferentes clasificaciones. ¿Sí me están oyendo, verdad? Sí, señor. Sí, señor. Voy a hablar según el análisis dimensional. Según el análisis dimensional, podemos tener estructuras unidimensionales. En estructuras unidimensionales podemos considerar Bueno, es parte de nuestra introducción también al curso de SAP. ¿Ustedes qué consideran como estructuras unidimensionales? ¿Ya han escuchado hablar de estructuras unidimensionales? ¿O elementos unidimensionales? ¿No? Un cable. Un cable. Bueno, de hecho, cualquier elemento lineal va a ser un elemento unidimensional. O sea, un elemento lineal ¿cierto? Es un elemento unidimensional, ¿sí? Pero ahora yo tengo que revisar es cómo es la carga que está actuando sobre ese elemento. Aquí básicamente, si tengo este mismo elemento y le estoy aplicando carga axial, ¿cierto? Va a ser un elemento unidimensional, ¿sí? Solamente para carga axial. ¿Por qué? Porque el elemento tiene un eje principal y las cargas están alineadas a ese eje principal, ¿sí? Entonces yo hago un análisis Se unidimensional. está cortando. ¿Perdón? Se está cortando el audio. ¿Se está cortando ahí ya mejor? Entonces decía, elemento unidimensional, de pronto si me alcanzaron a oír, es, tengo el elemento, ¿cierto? Que por su consideración geométrica tiene un eje principal, ¿cierto? Que lo define, ¿cierto? Un eje es más relevante que los otros dos. Y adicionalmente la carga está aplicada axialmente o es colineal con ese eje. ¿De acuerdo? A eso nosotros hablamos de elementos unidimensionales y prácticamente pues son elementos que trabajan, ya dijimos, como carga axial o elementos tipo cercha. Aunque ya cercha podemos verlo como elementos 2D. ¿Sí? Un solo elemento de cercha va a ser un elemento axial. Ya la cercha como tal va a ser una estructura 2D. Entonces aquí podemos decir que esto es un axial. Elemento 2D cercha. ¿Por qué? Pues porque voy a tener una estructura en la cual voy a tener un sistema de cargas en dos direcciones. ¿Sí? Solo me va a preocupar para este caso de la cercha por desplazamientos en 2D. Otro caso de elementos 2D van a ser las vigas. Me van a decir ustedes por qué. Resulta pues que las vigas, ya dijimos que como elemento tienen un eje principal, pero las cargas van a ser perpendiculares a ese eje principal. ¿Qué va a implicar eso? Que se me genere un plano. ¿Por qué un plano? Porque en un plano tengo mi estructura y en el otro plano tengo un sistema de deformaciones, ¿sí? Mientras que en el caso axial, pues las deformaciones eran colineales con la carga y con el elemento, ¿sí?
Quiero, no sé si escuché mal o no, pero también me dijeron cables, ahorita para elementos 1D. Resulta que los cables, yo tengo mi cable no es completamente horizontal. Hay un principio que se llama la catenaria. ¿Ya han escuchado ustedes de la catenaria? Cuando vieron topografía, ¿no? ¿Les hablaron de catenaria? Cuando vimos cálculos, Cuando vieron cálculo 2. ¿Y qué era la catenaria? es una curva formada por, o sea, una curva cuyos extremos se atan a dos puntos y se deja caer. Y se Es deja la caer, ¿cierto? forma natural que toma. De forma natural es lo más importante. O sea, ustedes ven, se asoman a la ventana, ven los cables de la luz y por más que se tensen esos cables, van a tener cierto grado de deformación. ¿Sí? Que eso ya corresponde a una ecuación matemática y demás, como ustedes lo dijeron. Pero entonces, esos cables, ese sistema de cables, también se forma o está formando un plano. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque acá mi cable o mi carga es axial al cable, pero en cada punto voy a tener unas componentes, mayores o menores, voy a tener unas componentes. ¿Sí? Entonces, por eso, un cable se considera una estructura bidimensional. De hecho, cuando nosotros veamos el curso, el próximo laboratorio, que yo creo que se los hago llegar este fin de semana, el introductorio, para hacer las consultas el próximo martes, ahí les hablaré algo de lo que son elementos unidimensionales, elementos bidimensionales, para que lo tengan presente. ¿Sí? Igual, elementos 3D. ¿Qué se les ocurre de un elemento 3D? ¿Qué puede ser 3D? Estructuras. Un pórtico. Depende del tipo de pórtico, porque aquí yo en 2D puedo tener un pórtico. ¿Sí? Dependiendo del tipo del pórtico. Si tengo un pórtico espacial, bueno, también dependiendo de un pórtico plano, dependiendo de la condición de cargas, ¿sí? Nosotros en el curso, en el laboratorio, llegaremos a hacer este tipo de análisis 3D. ¿Mm? ¿Por qué me interesa hacer las aclaraciones de qué es 1D, 2D y 3D? Por el tipo de análisis que vamos a estar realizando. Prácticamente que nos vamos a concentrar en análisis manuales 1D y 2D, ¿sí? En la parte teórica. Ya en la parte aplicada vamos a llegar a hacer análisis 3D. ¿No? E incluso unas vigas, dependiendo de las condiciones de apoyo y las condiciones de carga, también puede ser una estructura 3D, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo le puedo poner unas cargas, tanto verticales como este sistema que tengo acá, y si le adiciono unas cargas horizontales, pues ya tengo una deformación como tal en el espacio. ¿Sí? Entonces, por esa razón, puedo tener estructuras tan sencillas como una viga haciéndole un análisis espacial, un análisis tridimensional. Entonces ya también hablamos de que tenemos cerchas, que tenemos pórticos, que tenemos parrillas. ¿Sí habíamos hablado de parrillas? ¿O no hemos hablado de parrillas? No, señor. Bueno, cercha sabemos que es una cercha, Una armadura. una armadura, ¿cierto? Pórtico, sabemos que es un pórtico, ¿cierto? Que es una estructura plana, ¿cierto? De análisis plano, donde las cargas están contenidas dentro del plano de formación de la estructura, ¿cierto? Tanto la estructura, la geometría como las cargas están dentro del mismo plano. Mientras que las parrillas, siempre les digo, piensen ustedes, este que es el volado, el balcón de su casa, ¿sí? Es una estructura también plana,
en su geometría, pero las cargas, aquí voy a poner unas cargas gravitacionales, son perpendiculares al plano de conformación geométrico. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Nosotros en este curso no creo que alcancemos a tocar el tema de parrillas, nos vamos a ir máximo hasta pórticos. Pórticos estáticamente determinados, pórticos estáticamente indeterminados. ¿Sí? Este tema, aunque no es que sea algo del otro mundo, prefiero tocarlo el próximo curso en el análisis matricial. ¿De acuerdo? Pero sí es necesario saber qué es lo que pasa con un pórtico y qué es una parrilla. Ambos son dos sistemas planos, de análisis plano como tal, pero pues el sistema de cargas va a ser diferente. Si se dan cuenta ustedes, esto puede ser un sistema 2D, es de pórticos, y el de parrillas necesariamente va a ser un sistema 3D. ¿Por qué? Porque tengo un plano geométrico y tengo una condición adicional de cargas. ¿Y qué otros tipos de estructuras se conocen ustedes? ¿Alguna otra clasificación de estructuras? Yo estoy dejando la más obvia para el final. ¿No se les ocurre ninguna? Vigas, Vigas, pero eso ya las vimos como estructuras 1D o 2D o 3D. columnas, Columnas también, digamos que esa hace parte de las estructuras 3D. Una columna está sometida a una carga axial y un doble momento, ¿cierto? Los muros. Muros, también puede ser análisis espacial, digamos ya esos más que estructuras son elementos estructurales, los que me están planteando, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este pórtico que está dibujado, yo estoy planteando unos elementos diagonales, ¿sí? En la parrilla estoy contemplando unas vigas, ¿sí? Pero son elementos estructurales, son elementos que hacen parte como tal de la estructura. dice alguien en el chat, toroide. Uy, ¿qué es eso? ¿Y a qué hacen referencia con ese toroide? Un tablero es un anillo en Sí, revolución. pero aquí dentro de la estructura, ¿cómo no lo Ni idea. contextualizo? No lo contextualizo. Aquí aprendemos entre todos, por eso digo, no sé si fue algún tema que se vio antes y que me digan, es esto y es válido, pero pues la verdad no sé, no lo contextualizo. Bueno, creo que que más nos interesa desde el punto de vista estructural, bueno, pues nos interesa todo, pero es el grado de indeterminación estática. ¿Sí lo recuerdan? Grado de indeterminación estática me dice que tengo estructuras estáticamente determinadas o estáticamente indeterminadas. ¿Sí? Y ese grado de indeterminación estática va a ser, o sea, va a calcular como el número de reacciones menos el número de ecuaciones
¿cierto? O pongámoslo como ecuaciones así nomás, para no llenarte cosas. Menos, eso a veces se encuentra así en los libros, el número de condiciones especiales. Entonces, yo tengo estructuras estáticamente determinadas cuando mi grado de indeterminación estática es igual a 0. Tengo estructuras estáticamente indeterminadas cuando el grado de indeterminación estática es mayor que 0. Si mi grado de indeterminación estática es menor que 0, tengo estructuras inestables. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo han hecho? ¿O no lo han hecho? Lo de estructuras inestables, yo no. O sea, si son estructuras inestables, ¿qué quiere decir? Que tengo más, o sea, tengo una estructura sobrecargada, o sea, que se me va a desplazar, ¿cierto? Entonces, que ya no es una condición estática, sino pasa a ser una condición dinámica. Por eso, aquí en todo el análisis que estamos hablando nosotros, vamos a hablar de condiciones estáticas, que mi estructura se quede quieta, bueno, más bien tenga una posición de reposo, ¿cierto? Y limite sus desplazamientos de piso o sus condiciones de apoyo ante unas solicitaciones externas. Si mis apoyos no son lo suficiente o mi sistema no es lo suficientemente redundante, puede inducir unos desplazamientos totales de la estructura, ¿no? ¿Por qué aclaro que sean totales? Porque mi estructura como tal va a tener desplazamientos y nosotros esperamos unos desplazamientos. Pero si mi estructura como cuerpo completo se me va a desplazar, como bloque se me va a desplazar de su condición normal a otra condición, pues sencillamente es donde ya voy a tener una condición de inestabilidad. ¿Sí? Entonces, ojo, esta ecuacióncita es, digamos, relativamente sencilla, pero es lo que tenemos que saber. Entonces, número de reacciones. Para saber el número de reacciones, yo dependo necesariamente del tipo de apoyo. Por eso les empecé diciéndoles, conozcamos qué apoyos tenemos. Número de ecuaciones, acá son las ecuaciones de la estática. Y básicamente, o bueno, siempre van a ser 3. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos en Z. ¿Sí? Siempre vamos a tener 3 ecuaciones. Y condiciones especiales, caso típico, articulaciones. ¿Sí? Ya ustedes han escuchado hablar de articulaciones. Ya han desarrollado ejercicios con articulaciones. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Sí. ¿Qué condición especial tiene una articulación? Que el momento es igual a 0. Una articulación, momento es igual a 0. ¿Sí? Esa es mi condición especial. Puedo tener, si ustedes van a los libros de análisis estructural, pueden encontrar que existan condiciones especiales y que se las dibujen algo así, donde tenga un axial igual a 0, ¿cierto? Puede tener una condición especial, algo así, donde el cortante sea 0, pero físicamente, desde sentido práctico, yo no he visto que se cumplan esas condiciones especiales, donde tenga un axial igual a 0, donde no se transmita axial. No, para mí no es tan clara esa condición donde no se transmite axial o donde no se transmita cortante. En cambio, que si esta condición donde no se transmite momento, sí es muy común de emplear y la podemos ver en cerchas, ¿cierto? En cerchas donde yo tengo todo un sistema articulado, no va a haber transferencia de momento. ¿Sí? Entonces, aunque yo les digo, esto puede existir académicamente hablando, ¿sí?
y lo considero como una condición especial, físicamente pues como que no me cuadra. Entonces si lo encuentran en los libros bien, perfecto, pero físicamente me interesa también enfocar esta materia hacia la parte constructiva. ¿De acuerdo? Entonces, número de reacciones totales de mi estructura menos número de ecuaciones que voy a tener 3 por la condición de estática en el plano, ¿cierto? Eso también lo puedo extrapolar al espacio, ¿sí? Y menos número de condiciones especiales. Hagamos ejercicios de determinación de ese grado de indeterminación estática porque va a ser algo que tengamos que hacer nosotros en todos nuestros ejercicios. Y vamos a ver que ese grado de indeterminación estática, yo creo que en la próxima clase podemos ver qué es lo que representa físicamente. ¿Sí? Entonces, caso general. Esta viga, ¿qué grado de indeterminación estática tiene? 0. 0. ¿Y de dónde salió ese 0? De las dos reacciones, las Entonces, a ver, interacciones. dijimos número de reacciones, ¿cierto? ¿Cuántas reacciones tengo? Aquí en este apoyo, 3. en el apoyo 1 tengo 2 reacciones, ¿cierto? ¿Sí? Ya lo hemos dicho. Voy a Horizontal ponerlo y así, vertical. muy manual. 2 horizontales, perdón, una horizontal y una vertical. En el apoyo 2, en el segundo extremo de la derecha, ¿cuántos apoyos tengo? 1. 1. Ese es mi número de reacciones. Menos número de ecuaciones, dijimos 3, menos número de condiciones especiales. ¿Tengo condiciones especiales? No. No. Por ese motivo, 2 más 1, 3 menos 3, 0. ¿Qué implica que sea 0? ¿Qué dijimos que era 0? Determinado. Terminado. Y es una estructura Terminado. estáticamente determinada, ¿cierto? Y ustedes ya lo han hecho. Generalmente, las vigas que han desarrollado hasta ahorita son vigas estáticamente determinadas, de este estilo. Si lo planteamos así, alguien me dijo, una viga embolada. ¿Cuál es el grado de indeterminación estática de esa estructura? 0. Pero igual, Igual 0. Son diferentes estructuras, ¿no? Igual es 0. ¿De dónde sale el 0? 3 menos Las 3 reacciones en el empotramiento y menos las 3 ecuaciones. 3 reacciones menos 3 ecuaciones menos 0. Esto me da 3 menos 3, 0. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Entre todos? Esta condición, a ver cómo la planteamos. ¿Qué grado de indeterminación estática tendría en esa estructura? 1. 1. ¿Para todos da 1? sí, Sí, señor. ¿Por qué 1? ¿De dónde sale? 3 más 1 menos 3. 3 más 1, 3 reacciones del empotramiento más una reacción del apoyo deslizante. 4 menos 3 me daría 1, ¿cierto? No tengo condiciones especiales. Yo escucho 3 voces diferentes. No sé los demás si también están siguiendo la idea. De acuerdo. Listo. Esta estructura
2. 2. ¿De dónde? 3 reacciones del empotamiento más las otras 3 daría 6, menos las 3 ecuaciones daría 3 y menos una condición especial 2. Entonces decimos, se me perdió mi lápiz que lo hice. 3 más 3, 6 de los apoyos, ¿cierto? Menos 3 menos 1, ¿cierto? Ahí estoy poniendo una articulación. 6 menos 3, 3, menos 1, 2. Pongamos esta condición, a ver. Un pórtico. Ese pórtico. ¿3? Digo, 0. ¿Es una pregunta? Sí. 0. Creo 0, que es 0, pero no sé. 0, 0. ¿Es Sí, cero, cero. seguros? Yo digo Sí. que es 1. Yo digo que es 1. Es uno. Listo, 1, 0. 0, Empezó 0. lo bueno. 1. Empezó Uno. lo bueno. Grado de indeterminación estática. Apoyos. ¿Cuántas reacciones tengo? 3. 3. Ahí sí ya todos están de acuerdo, que son 3. Sí, 3. Sí. 2 más 1, ¿cierto? 2 de este primer apoyo y 1 de este segundo apoyo. Listo. Ecuaciones. 3. 3. 3 igual. 3 para todos, ok. Condiciones especiales. Ninguna. 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 ¿Cuánto me da esto? 0. 0. 0. Me estaban diciendo 1. ¿Por qué era el 1? Yo sé que hubo una equivocación, pero quiero saber dónde se generó la duda. Pues no sé, digamos, es que ahorita cuando estamos viendo el tipo de reacciones, cuando era vertical, Ajá. se puede definir eso como un empotramiento, si no estoy mal, y se generaban 3 reacciones. No, pero digamos que ese tipo de apoyo, dijimos, cuando yo la incliné era como por ir un poquito más allá, ¿sí? Pero para este curso nos vamos a limitar a decir que vamos a estar siempre en nuestros ejes coordenados, en nuestro sistema de referencia XY, ¿sí? Entonces voy a tener 1, 2 o 3 reacciones. Entonces, démonos cuenta que quiero hacer énfasis con esto. Miren que este apoyo y este apoyo son iguales. Este apoyo y este apoyo son iguales. Por tal motivo, mi grado de indeterminación estática es el mismo, ¿sí? Entonces, yo no dependo del tipo de estructura como tal, porque a un lado tengo una viga, al otro lado tengo un pórtico. De hecho, puedo tener otro pórtico, desde que tenga ese mismo tipo de apoyos, va a ser un pórtico estáticamente determinado, ¿sí? Es importante. No dependo de la geometría como tal de la estructura, sino mi grado de indeterminación estática está asociado básicamente es a los apoyos, a las incógnitas que se me generan en los apoyos. Pero, Señor, ¿podría ser por favor un ejemplo de inestable? inestable. Listo. Ese creo que es inestable, ¿no? ¿Cuánto es mi grado de indeterminación estática? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1.
¿cierto? -1. O sea, numéricamente me da eso, pero físicamente, ¿qué es lo que está pasando? Miren qué apoyos tenemos. Aquí tengo posibilidad de desplazamiento, posibilidad de desplazamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Se le aplica una carga lateral muy seguramente, ¿cierto? Aunque aquí tampoco me interesan las cargas, solamente el tipo de apoyos. Se aplica una carga lateral, ¿qué va a pasar con mi viga? Se va. ¿Se va? ¿Se mueve? Es un sistema que no me va a resistir desplazamientos laterales, ¿cierto? Entonces, eso es lo que queremos demostrar con las condiciones como tal de estabilidad. Bueno, podemos hacer otro pórtico. Ese pórtico, ¿qué grado de determinación estática tiene? 1. 1, ¿sí? Sí, 1. Sí, 1. 1. ¿Alguna duda para alguien? Seis menos 3 menos 2 igual a 1. Y las articulaciones tienen en los vértices, o sea, No, es independiente, es independiente. Yo las puedo tener allí o llevarlas a los vértices. ok. O sea, la pregunta que me hacen es, ¿qué pasa ahora si yo digo que el pórtico es este y tengo las articulaciones acá en los vértices? ¿Cuál sería mi grado de indeterminación estática? 1. 1 también, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando ya le ponga cargas, cuando ya solucione mi estructura, lo que debo tener cuidado es que aquí donde tengo esta articulación, el momento tiene que ser 0. Acá también tiene que ser 0. Acá, pues, el momento tiene que ser 0 también, pero están ubicados en lugares diferentes. ¿Sí? Eso es lo que debemos tener en cuenta. De momento, nos vamos a interesar por los apoyos. Y para cerrar la clase de hoy, voy a dejarles esta inquietud. ¿Qué grado de indeterminación estática tiene esta estructura? 0. Espere. Yo espero. 3, 4. Y 0. 0, 0. ¿Si es 0? Sí, 3 del empotramiento, 1 del otro, menos 1 del circulito, 0. Articulación. 3 más 1, 4, menos 3 da 1, menos 1 de la articulación, 0. En otras palabras, ustedes, con lo que conocen hasta ahorita, están en capacidad de solucionar esta estructura. ¿Cierto que sí? Sí. Bueno, esa va a ser parte de nuestra próxima clase. ¿Sí? Empezamos a desarrollar ejercicios donde ya empezamos a incluir el grado de determinación estática. Tenemos que, de acuerdo al compromiso que tenemos, el pacto de caballeros que tenemos ahorita, para este primer corte, de tener estructuras estáticamente determinadas, garantizar que su grado de determinación estática sea 0, ¿cierto? Para poder solucionarlo con las ecuaciones de la estática y, como tal, dar solución a estas estructuras. Vamos a empezar por vigas. Ustedes ya hicieron el método de cortes en vigas, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Vamos a hacer un pequeño resumen de método de cortes en vigas. Realmente es pequeño y ya pasamos de fondo a lo que son pórticos. ¿De acuerdo? No sé si existen preguntas de la sesión de hoy. En un momento les cuelgo los videos y les mando por el chat la ubicación de los videos para que ustedes puedan volver a consultar si tienen alguna inquietud. ¿Se entendió? ¿Algo nuevo?
Díganme si vimos algo nuevo como por reforzar. Lo del Ya grado sé. de indeterminación estática no lo conocía así. Digamos, yo el Los punto apoyos, o que sea, tengo lo todos. pongo ahí. Yo tampoco conocía el grado de indeterminación estática. Bueno, o sea, no se perdió la plática el día de hoy. Vimos algo nuevo. Listo, muy bueno. Sí, claro. Ese grado de indeterminación estática es fácil de calcular, ¿cierto? Sí. Pero es un número decisivo en nuestros sistemas de solución de estructuras. Lo vamos a ver más adelante. Por eso les hago énfasis en que siempre lo tengamos presente. De momento nos interesa que sea 0 para este primer corte. No siempre va a ser 0, ¿cierto? Muy seguramente el segundo y tercer corte ya no va a ser 0 porque nos comprometimos a estar desarrollando estructuras estáticamente indeterminadas. Entonces allá, pues ya tenemos que garantizar que no sea 0. Si es 0, pues vamos a tener unos métodos de solución de la estática clásica que vamos a verlos en el primer corte, ¿cierto? O lo que vamos a hacer más bien va a ser extrapolar el método de cortes que ustedes vieron de vigas para pórticos. ¿Alguien ya lo vio en pórticos? No. ¿No? No, Bueno, el espacio No. es este entonces, que llevamos ya, cada vez vamos evolucionando un poco más. ¿Sí? Vamos a ver diferentes sistemas de cargas, vamos a ver qué es lo que pasa en pórticos y cómo se hace esa transferencia de cargas a pórticos. La próxima sesión nos enfocaremos a vigas. Inicialmente vamos a explicar algo de, o la física como tal del comportamiento de lo que representa este grado de indeterminación estática, las preguntas que hayan bienvenidas, y de hoy en 8 días ya empezamos en pórticos, ¿sí? Y como ya me desmentirán las personas que ya han visto esa materia conmigo, la clase de hoy en 8 días básicamente va a ser el parcial. Lo que vamos de hoy en 8 días, lo que aprendamos de hoy en 8 días, va a ser lo que direccionemos como tal al parcial, que va a ser método de cortes en pórticos. Entonces, les pido que sí estén muy pendientes de las clases, Sí. muy atentos al procedimiento, porque pueden perderse en ciertos puntos. Ya en su momento les diré dónde es que hay que tener más cuidado. Ingeniero, ya para la próxima clase hay que tener instalado el programa. El fin de semana yo les voy a enviar una introducción al programa, al SAP, pero no vamos a hacer una práctica formal, solo va a ser una práctica informativa de lo que es el programa. Ya para la siguiente sesión sí hay necesidad de instalarlo, o sea, de este martes en 8. Ya hay necesidad de tenerlo instalado. ¿De acuerdo, chicos? Sí, señor. Bueno, Vale, entonces, profe. si no hay preguntas, ya les dije, les voy a subir los videos en un rato y les envío los links al WhatsApp para que puedan acceder a consultarlos en caso de requerirse. Y nada, gracias, ingeniero. Muchas profe. Gracias, Hasta luego. chicos, buen fin de semana. Hasta luego. igualmente. Que aprovechen el puente. Muchas Paz. Gracias. Bueno, pues. Hasta luego.